voy a hablar sobre sembrando una semilla de fe. Solamente necesitamos, hermanos, una semillita. Amén. Y esa semillita es una semilla de fe. Amén. Y vamos a ver qué es lo que nos dice las Sagradas Escrituras con todo esto. Quiero compartir y que por favor abran sus Biblias allá en Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Quiero después que leamos esta porción bíblica, puesto de pie, por favor, nos arrodillemos para darle gracias a Dios por la lectura y por el momento en que estamos nosotros efectuando este momento del sábado santo. Dice así la palabra del Señor en Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos bendiga. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Dios mío, en esta tarde, porque, Señor, estamos cumpliendo con el mandato tuyo, que recordemos que el Santo Sábado es para guardarlo. Amén. Gracias, bendito Señor, por ello, y sabemos también que es una señal que hay entre tú y nosotros. Amén. De guardar este sábado, Señor, porque así tú lo has querido. Gracias, bendito Señor, por ello, y ahora nos ponemos en tus manos para que tú nos dirijas en el resto de este servicio y que todo lo que hagamos sea para agradarte. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Como dije, sembrando una semilla de fe. Esta semilla de fe, hermanos, Dios siempre nos ayuda a que nosotros caminemos pensando en que hay un Dios en los cielos. Muchas personas, cuando se le habla de Dios, es como que si le hablara de algo extraterrestre, como que ellos piensan que existirá o no existirá. Pero la Biblia nos enseña que dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Algo muy importante, ¿a dónde vamos a oír la palabra de Dios? Es cuando nosotros nos reunimos en el tabernáculo o en el edificio llamado iglesia. Aquí nosotros estamos oyendo y estamos aprendiendo. Cada vez que nos reunimos aprendemos algo, para que así, hermanos, nuestra fe vaya creciendo. Amén. ¿Cómo nosotros, hermanos, podemos saber si nuestro crecimiento espiritual, que cada vez que nos reunimos aquí, existe en nuestras vidas? Bueno, la Biblia dice que Dios nunca nos exige que creamos sin darnos suficiente evidencia sobre la cual fundar nuestra fe. Para nosotros creer de que Dios existe, tenemos que ir a las Sagradas Escrituras. Amén. Y para nosotros llegar a las Sagradas Escrituras tenemos que creer que esta es la palabra de Dios. Si nosotros no creemos que la palabra de Dios es esta, hermanos, estamos entonces cogiendo un rumbo equivocado. Ahora, ¿qué debe hacerse con la duda? ¿Existe la duda? Claro que existe la duda. A veces nosotros decimos, yo creo en Dios.
Pero hermanos, cuando llega el momento difícil, es cuando entonces de verdad vamos a pensar que si Dios existe o no existe. ¿Y qué podemos hacer nosotros, hermanos, con la duda? ¿Qué puede hacer usted cuando se le presenta un ápice de duda de lo que usted está creyendo a la palabra de Dios? Dice que Dios no ha quitado toda posibilidad de dudar. En estos días estamos pasando, hermanos, allá en la parte sur de los Estados Unidos, que está pasando un huracán. Hay personas que nos han dicho en nuestra propia cara: yo soy católica y no quiero cambiar de religión. Pero que ¿quién le está diciendo a las personas que cambien de religión? Nosotros solamente ofrecemos a un Dios vivo que vive y permanece para siempre. Otras personas nos han dicho: mira, Castillo, eso es para los viejos, eso es para ti, que está bien. Ya tú tienes 77 años, está bien tú, pero yo estoy joven y necesito vivir la vida. Ok, está bien. No voy a entrar en lucha contigo a convencerte, porque tú tienes tu mente formada en que no crees esto que es para ti hoy en día. Pero hermanos, las Escrituras me enseñan algo con relación a la fe y qué debo de hacer cuando tengo duda. Vamos a mirar lo que nos dice Juan 5:39. Porque, hermanos, estas son las bases principales de que cada ser humano tiene que empezar a buscar si existe un Dios o no existe ese Dios. Juan 5:39. Amén. Es algo que cuando yo estaba preparando las Escrituras, o el tema todos estos versículos, decía yo: Señor, algo que tú seas el mismo que hables y que no yo. Gloria a Dios. Pero aquí en Juan 5:39, Jesús mismo hablando, diciendo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús estuvo recomendando a la gente, y nos recomienda hoy en día a nosotros también, de que nosotros debemos de escudriñar las Escrituras. Si nosotros no escudriñamos las Escrituras, hermanos, y somos como un papagayo solamente oyendo lo que el pastor diga o lo que un hermano diga, nosotros no vamos a tener un adelanto espiritual. Jesús mismo dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Es imposible para el espíritu finito del hombre comprender plenamente el carácter de las obras del infinito. Para la inteligencia más perspicaz, para el espíritu más ilustrado, aquel santo ser debe siempre permanecer envuelto en el misterio. ¿Puedes tú descubrir las cosas recónditas de Dios? A veces nosotros nos hacemos tantas preguntas que queremos descubrir algo cuando nosotros esas cosas no nos pertenecen a nosotros. Y a veces nosotros nos olvidamos, hermanos, que nosotros tenemos que seguir buscando de la palabra de Dios lo que nos conviene a nosotros. Jesús claramente lo dijo: escudriñalas, porque allí os parece que tenéis la vida eterna. Hay una pregunta
que me llamó la atención, donde dice: puedes hasta lo sumo llegar a conocer al Todopoderoso. Nosotros podemos llegar a conocer a Dios en su totalidad. Me acuerdo que la reciente vez que yo vine aquí, presenté un tema que dice: si nosotros podemos estar en contacto con la divinidad en su totalidad. A veces nosotros le pedimos a Dios que nos ayude, pero nosotros queremos que Dios nos ayude a la manera nuestra y no a la manera de Dios. Y entonces, hermanos, estamos haciendo un muro entre Dios y nosotros, y no pueden nuestras peticiones alcanzar a llegar, porque queremos nosotros que Dios haga la voluntad nuestra. Y la palabra de Dios nos dice bien claro de que nosotros tenemos que aceptar primeramente la voluntad de Dios. Ustedes recuerdan el Padre Nuestro. Él dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Y sigue diciendo: y santificado sea tu santo nombre. Venga tu reino y hágase, Señor, tu voluntad. Jesús enseñó eso a sus discípulos. Nos está enseñando eso a nosotros. Entonces, sembrando una semillita de fe, ¿cuál será el resultado de ellos? ¿O qué debemos hacer nosotros con la duda? Ello es alto como el cielo, hay en esta respuesta. ¿Y qué podremos hacer? Más hondo que el infierno, que podría saber. Vamos a mirar lo que nos habla el Señor en su santa palabra, allá en Job 11, 7, 8. Job 7, 8. El tema de sembrando una semillita de fe, hermanos, a mí me dio mucho resultado cuando yo oí de un pastor que decía él: ¿qué clase de semilla de fe estamos nosotros sembrando? Y eso a mí me puso a pensar, y yo buscaba qué clase de semilla de fe estoy yo sembrando para la vida mía. Miremos lo que nos dice Job 11, 7, 8. Job 11, 7, 8. Si escudriñas, podrás entender a Dios. Fíjese, hermano, si escudriñas, puedes entender a Dios. ¿Llegará tú a la perfección del Todopoderoso? ¿Podremos llegar nosotros a la perfección del Todopoderoso? Pero él dice al iniciar este versículo: si escudriñas, podrás entender a Dios. El versículo 8 dice: es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profundo que el infierno. ¿Cómo lo conocerás? Pero el Señor nos dice una cosa, de que si nosotros nos vamos a lo más profundo de la mar, escondiéndonos de Él, dice, Él allí estará. Amén. Y si nosotros nos vamos a escondernos para otra parte, dice, allí tú estás. Entonces, hermano, la Biblia nos está enseñando claramente que nosotros no nos podemos esconder de la presencia de Dios, que nosotros tenemos que andar conforme lo que Él quiere. ¿Para qué? Para alcanzar a tener la vida eterna. El apóstol Pablo exclama: oh profundidad de las riquezas, así de la sabiduría como de la ciencia de Dios. Cuán inescrutables son tus juicios, tus caminos
Mas aunque nubes y tinieblas están alrededor de él, justicia y juicio son el asiento de su trono. Podemos comprender lo suficiente de su trato con nosotros y los motivos que le impulsan para discernir en él un amor y misericordia sin límite. Hermanos, nosotros queremos buscar a Dios, que Él nos dé la bendición de Él. Queremos nosotros, hermanos, que nuestra salud siempre esté buena. Amén. Amén. Tenemos nosotros que entonces hacer su voluntad. Amén. Es tan sencillo. Por eso Jesús dijo: escudriña las Escrituras. No te quedes allí solamente oyendo cuando el pastor habla, o cuando el hermano habla, o cuando alguien habla. Escudriñalas, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Y sigue diciendo Jesús: y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Hermanos, tenemos la palabra profética que el Señor nos ha dado, y es la más clara, y es la palabra de Dios. Esta es la palabra profética. Esta es la palabra más segura que tenemos nosotros. En una ocasión yo estaba dando unas clases bíblicas y alguien me dijo: pero pastor, usted me está enseñando en su Biblia que no es la que nosotros usamos. Yo le dije: permítame la que usted tiene. Y cuando la vi, le dije: me alegro porque esta Biblia la tengo yo en mi casa. De hoy en adelante voy a traer esta Biblia para que sigamos estudiando. Y cuando nosotros llegamos a los mandamientos, le dije: yo quiero que usted, por favor, lea en su Biblia lo que nos dice los mandamientos de Dios. Y ella, cuando se dio cuenta que decía allí, porque en la Biblia, hermano, en la Biblia católica es más fuerte para decir sobre el sábado que esta. Pero aquella dice: guardarás el séptimo día. Y yo le pregunté a ella: ¿cuál es el séptimo día para usted? Ella tutubió en decirme. Y le dije: tráigame un calendario, por favor. ¿Cuál es el primer día de la semana que tiene este calendario? Porque este es un calendario mundial. Y cuando ella se dio cuenta de que el séptimo día era el sábado, y yo le dije: ahora, ¿qué diferencia hay en esta Biblia con la mía? Por eso Jesús dijo: escudriñala. No te quedes allí con lo que tú sabes. Escudriñala, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Hermanos, necesitamos sembrar en nuestras vidas la semilla de fe. Y como dije yo, no podemos estar solamente oyendo o siguiendo una doctrina que a veces a nosotros nos confunde. También la palabra de Dios nos enseña algo allí en Colosenses 1:10. Y yo quiero todas estas citas que por favor la busquemos y la estudiemos, porque allí nosotros vamos a encontrar lo que a veces nosotros no encontramos. En Colosenses 1:10 nos dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. ¿Cómo crecemos en el conocimiento de Dios, hermanos? Escudriñando las Escrituras. ¿Cómo nosotros sabemos
Si una plantita, cuando nosotros ponemos la semilla en el piso y la enterramos allí en el suelo, ¿cómo sabemos que va a crecer? Tenemos que echarle agua, tenemos que estar pendiente a que no se nos ahogue. Si cuando viene la tempestad, la lluvia, tenemos que tratar de protegerla. Y cuando empezamos a ver las primeras 2 hojitas que están chiquiticas, ¿qué es lo que sucede? Nos alegramos, porque aquella semillita ya empezó a germir. Hermanos, ¿cómo nosotros crecemos espiritualmente? ¿Vamos a crecer separados de nuestros hermanos? ¿Vamos a crecer separados de la iglesia y vamos cuando nosotros querramos? En estos días estábamos nosotros haciendo una fogata, pero la fogata ya yo vi que se estaba apagando, pero estaban, hermanos, aquellos palitos, aquellos carbones estaban todos junticos y cada uno nos fuimos a dormir. Y de repente yo levanto la cabeza y veo una gran llama allí. Y yo dije, voy a tener que salir y apagarlo, porque se puede prender todo esto y qué problema vamos a tener. ¿Usted sabe qué me enseñó esto a mí? Que tenemos que estar en el calorcito espiritual para que nosotros no nos enfriemos, no nos apaguemos ese espíritu que hemos recibido nosotros. Le doy gracias a Dios por todos los presentes y le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, porque hermanos, siempre el Señor tiene algo muy importante para nosotros. Y por el hecho de que no pueden sondear todos los misterios de la palabra de Dios, los ascéticos, los incrédulos la rechazan. A veces nosotros nos preguntamos, pero estas personas, ¿por qué es que no quieren entender cuando nosotros le presentamos el Evangelio como el Evangelio es? El apóstol dice, mirad pues hermanos, no sea acaso que haya alguno de vosotros de un corazón malo o incrédulo. En él apártese del Dios vivo. Tenemos que estar cerca. Tenemos que estar unidos con Dios. Amén. Tenemos que estar, hermanos, como dice el apóstol, cuidado, mira que no vaya a haber uno entre nosotros que sea de un corazón incrédulo. Y para ello vamos a ver lo que nos dice la Biblia en Hebreos 3:12. Hebreos 3:12. La palabra de Dios está tan llena, tan rica de bendiciones, que cada vez que nosotros empezamos a escudriñarlos, hermanos, encontramos bendiciones. Amén. En Hebreos 3:12, la palabra del Señor nos dice lo siguiente: mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cuidado, cuidado. Por eso nuestra fe tiene que ir en aumento diario a diario. A veces nos preguntamos neciamente una cosa, hermanos: ¿por qué Adán y Eva pecó? Si Dios los hizo a su imagen y semejanza, Dios los hizo buenos, ¿o es que Dios falló? No. Pero nos olvidamos nosotros de que Dios dio al hombre una libertad, el libre albedrío.
Él puso allí en el Edén a todo árbol, fruto que ellos podían disfrutar. Todo lo que había allí, ellos podían disfrutarlo. Pero le dijo, este árbol que está aquí, no lo toquen, porque si usan de él, van a morir. Dios hizo al hombre como un ser humano que le decía siéntate y se sienta y no se iba a mover hasta que él no diera la orden. Él dio la libertad. Él le dio el libre albedrío. Y nosotros a veces nos preguntamos, pero ¿por qué Dios hizo al hombre tan perfecto? ¿Y por qué tuvo que pecar? ¿Por qué tuvo que pecar Satanás allá en el cielo? Aquel ángel tan lindo, tan puro, de confianza de Dios. Y a veces nosotros nos hacemos esas preguntas que no nos pertenece, hermanos, a nosotros buscar el por qué es así. Es bueno estudiar detenidamente las enseñanzas de las Escrituras, investigar las profundidades de Dios hasta donde se revelan en ellas, porque bien, las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Dios. Pero las que ya se han declarado, ¿a quién pertenece? Entonces vamos a buscar lo que nos dice las Sagradas Escrituras para confirmar eso. Deuteronomio 29:29. Deuteronomio 29:29. Y es, hermanos, por eso es que nosotros a veces cometemos el error de cuestionar a Dios, y eso nos está, en vez de hacer que nuestra fe aumente, por esas preguntas nuestra fe se va debilitando. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. Cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, nos vamos a dar cuenta, hermano, lo que ella nos está diciendo a nosotros. Ella nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si nosotros vamos caminando en la noche, en la oscuridad, y llevamos una lámpara, ¿usted cree, hermano, que nosotros nos vamos a caer? Llevamos una lámpara y es lumbrera a nuestro camino. Entonces, la palabra de Dios es tan pura y tan santa que nosotros podemos experimentar porque es la palabra de Dios. En esta tarde yo me estaba riendo de algo y yo le dije al hermano Eliseo, pero qué coincidencia. Este mensaje, hacía una semana que lo estaba preparando y hoy estoy oyendo cosas que tienen que ver con este mensaje. El por qué, hermanos, existen tantas doctrinas. ¿Por qué? Porque, hermanos, no escudriñan la palabra de Dios. No la escudriñan. Una vez en mi casa se acercó un señor, tocó la puerta y me dice, buenos días, estamos llevando el Evangelio conforme el Señor nos ha ordenado a nosotros. Oiga lo que nos está diciendo, nos ha ordenado a nosotros que llevemos el Evangelio a toda criatura.
Y yo le pregunté, ¿y quiénes son ustedes? Y él me dijo, nosotros somos los testigos de Jehová. Qué bueno. Qué bueno que ustedes son los testigos de Jehová. Y yo quiero que me explique una cosa. Si ustedes son los testigos de Jehová, tienen que estar de acuerdo a las Escrituras, ¿no es así? Me dice, claro que sí. Pero yo, para evitar que me fuera a dar otra enseñanza, le dije, permítame su Biblia. Y cuando yo le abrí el versículo clave de ellos, vosotros sois mis testigos. Y yo le pregunté, ¿usted sabe por qué el Señor dijo, vosotros sois mis testigos? ¿Ustedes están de acuerdo a todo lo que la Escritura enseña? Y me dice, claro que sí. Yo le fui y le abrí la palabra de Dios y le enseñé en Apocalipsis 14, 7 hacia abajo. Le dije, ¿ustedes creen en esto? Bueno, pero es que esto es para el tiempo de fin. Digo yo, muéstreme, ¿a dónde es que dice que esto es para el tiempo de fin? Porque la palabra de Dios nos está indicando a usted y a mí que dice que el evangelio que tenía aquel ángel era para predicarlo a todas las naciones, tribu, lengua, y le fui diciendo. Y decía, y ha llegado la hora del juicio. ¿Usted cree que estamos en el juicio ahora mismo si ustedes son los testigos de Jehová? Resumidas cuentas, cuando se fue, el otro próximo domingo vino con 2 personas más. Una era como el pastor o el director de aquel lugar. Y empezó a hablar conmigo. Y yo le dije, hermanos, déjenme explicarle una cosa. Yo soy adventista del séptimo día, yo soy pastor del séptimo día. Porque nosotros guardamos el santo día del Señor. Yo estoy siguiendo lo que el Señor está diciendo. Y lo que nosotros predicamos tiene que ir en base de algo muy importante para nuestras vidas. Y yo le dije, permítame, su Biblia. Y cuando le saqué allí, en Isaías, donde nos dice que a la ley y el testimonio, si no fuera conforme a eso, es porque no les ha amanecido. Y yo le dije, si usted es testigo de Jehová, ¿usted cree que usted está andando en la luz conforme a la palabra que ustedes están presentando? Isaías 8:40. Y hermanos, y todo esto, como le digo, es un granito de fe o es para destruirnos a nuestra fe. Cuando nosotros no escudriñamos las Escrituras, entonces nosotros estamos como el barco que está en una mar y que con el aire los bambolea. Nosotros tenemos que estar firmes en lo que hemos creído. Dice que hasta dónde se revelan en ella, porque si bien las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, entonces las que están siendo ya así dedicadas, o lo han hablado, o lo han dicho, pertenece a nosotros. Ahora, hermanos, hay algo que me llama mucho la atención también. Y quiero invitarle a que abran allí sus Biblias en 2 de Pedro 3:16. 2 de Pedro 3:16. Porque las Escrituras, cuando las escudriñamos
como dice la palabra del Señor también, renglón sobre renglón, línea sobre línea, mandamiento sobre mandamiento. Nosotros no podemos separar una cosa de la Biblia para conveniencia nuestra, a menos que nosotros querramos perdernos. Pero en 2 de Pedro 3:16 nos dice lo siguiente: como también en todas sus epístolas, hablando del apóstol Pablo, hablando en ellas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Por qué cuando nosotros estamos torciendo las escrituras, hermano, es para nuestra propia perdición? ¿Por qué? Vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis capítulo 22. Porque, hermanos, tenemos, como dije, que escudriñar las escrituras, porque allí en ellas os parece que vamos a tener o tenemos la vida eterna. Dice Apocalipsis 22:18: porque yo testifico a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Versículo 19: y si alguno quitare de las palabras de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida de la santa ciudad, de las cosas que están escritas en este libro. No podemos, hermanos, quitarle ni ponerle a la palabra de Dios. Tenemos que aceptar la palabra de Dios como es. Y dice las escrituras: escudriñalas, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Nosotros, ¿qué esperanza tenemos cuando nosotros estamos leyendo las escrituras? ¿Qué esperanza estamos buscando nosotros cuando nos sometemos a escudriñar las escrituras? Jesús lo dijo bien claro. Jesús lo dijo bien claro: escudriñalas, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Amén. Dios quiere que aún en esta vida las verdades de su palabra se vayan revelando de un continuo a su pueblo. Y hay solamente un modo por el cual se obtiene este conocimiento. No podemos llegar a entender la palabra de Dios sino por la iluminación del Espíritu por el cual ella fue dada. Le invito a buscar su Biblia allí en Isaías 8. Ya este es un versículo bien conocido, pero es bueno estar escudriñándolo. Isaías 8, 19 y 20. Cuando os dijeren: consultad a los que invocan a los muertos y a los adivinos que susurran y murmuran, y responded: ¿no consultará el pueblo de Dios? ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y el testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Cuando no amanece, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Hay oscuridad, no es de día. Entonces, cuando nosotros no escudriñamos las escrituras, sino que nos estamos siguiendo, porque las escrituras
no nos dan la satisfacción que queremos por no escudriñarla, hermanos, estamos viviendo en oscuridad. Amén. Por eso esa semillita de fe que tenemos nosotros que sembrar en nuestros corazones, esa semillita de fe tiene que crecer. Esa semillita de fe tiene que aumentar. Déjeme decirle que con esto quiero terminar. A mí el Señor me ha dado tantas y tantas bendiciones. Gloria a Dios. Hermanos, yo aprendí una cosa en mi vida cristiana. Aprendí a esperar en Dios. Gloria a Dios. Yo no sé cuántos de ustedes, teniendo fe, aprenden a esperar en Dios. En cierta ocasión, mi esposa es testigo, y Dios es testigo de lo que voy a decir. Nosotros en casa tenemos un médico foster home, y se habían llevado los señores. Había pasado un mes y vino el otro mes. Nosotros teníamos ahorrado cierto dinero para una situación así que se presentara como esa. Pero vino el tercer mes, hermanos, y yo le dije a mi esposa, ya el dinero ahorrado se nos fue. Ya llegó el mes y si no nos traen personas, no sé cómo vamos a hacer para pagar la casa, el carro, teléfono y todas las cosas que uno tiene normalmente de gasto. Yo le decía al Señor, Señor, tú me dijiste un día que tú me ibas a ayudar. Nada más. Esto yo te lo pongo aquí en tus manos. Este problema no es mío, Señor. Este problema es tuyo. Porque tú eres mi Padre, yo soy tu Hijo. Yo he confiado en ti. Por lo tanto, Señor, tú me vas ahora. Qué atrevido fui. Ahora, Señor, es el momento en que yo tengo que confiar en ti. No es confiar porque diga, bueno, yo creo en Dios, yo creo en esto, pero cuando el zapato apretó, hermanos, allí es donde vamos a demostrar nosotros que tenemos fe en Dios y sabemos esperar en Dios. La duda se presenta, claro que se presenta, pero la semilla de la fe empezó a surgir cuando yo empecé a creerle a Dios. Gloria a Dios. Llegó el día 29. Y yo le decía a mi esposa, mañana ya finaliza el mes. Y pasado es el día 1. Y hay que pagar la renta. No teníamos dinero. Pero usted cree que la Biblia, la palabra de Dios me iba a dejar en vergüenza. Su palabra dice que no he visto ningún justo desamparado, ni de su simiente que mendigue pan. Hermanos, el día 30 me llaman por teléfono, la coordinadora me dice, Manuel, yo voy para tu casa, te voy a presentar una pareja. Está bien. Gloria a Dios. Bendito sea Dios por los siglos. Pero hermanos, cuando aquellas personas llegaron, le dice uno al otro, me gusta esta casa. Nos quedamos aquí. No hubo más palabras. Y aquella persona le dijo a los que nos llevó a presentar, es tanto de dinero. Aquella persona sacó su chequera, hizo el cheque, $5,000 y aquí están. Bendito sea Jesús por los siglos de los siglos. ¿Usted cree, hermano, que la fe mía vaciló en ese momento si yo había tenido cosas peores que eso también?
Por eso esta semillita de fe, póngala en práctica. Escudriñe las Escrituras. Ellas nos van a dar bendiciones hasta que sobreabunde. No hay nada, hermano, no hay nada de que la palabra de Dios le vaya a dejar en vergüenza a usted. Cuando usted tiene esto en sus manos y usted le pide la dirección al Espíritu Santo a que le dirija, a que cuando usted va a escudriñarla, el Señor dice que va a recordarle todas las cosas que Él nos ha enseñado en su palabra. Si Él nos ha enseñado, hermano, de que Cristo llevó mis enfermedades, ¿por qué yo voy a estar enfermo? Si Él me dice, yo no he visto ningún justo desamparado, ni de su simiente que mendigue pan, ¿por qué yo voy a estar triste? Porque mañana no voy a tener dinero para pagar. Y como le digo yo a mi Señor, tú eres mi Padre, yo soy tu Hijo, y tú me has enseñado que confiando en ti, todo lo que pidieres, dice Jesús al Padre, en mi nombre, os será dado. Amén. Ahora todo tiene que ser, hermanos, recuerden, de acuerdo a la voluntad de Él. Amén. A veces cuando estamos en el camino por ahí, yo le digo a mi esposa que vemos un carro bien lindo, le digo, amor, ¿y qué te parece si tuviéramos ese carro? Y si tú crees que esa es la voluntad de Dios, que tú vayas a tener un tipo de carro de eso, un pastor con un Mercedes-Benz de ¿cómo es? Descapotable y todo eso, ¿tú crees? Sí, pero lo hace para molestar. No, yo lo sé. Pero lo que yo digo es que nosotros tenemos que pedirle a Dios conforme a la voluntad de Él. Él sabe lo que nosotros podemos pagar cuando le pedimos algo. Él sabe lo que nosotros podemos tener. Nosotros hemos estado, hermanos, con necesidad también sobre la comida. Hemos estado bien reducidos de comida. Y se nos presenta alguien que necesita. Hermano, yo confío en la palabra de Dios y yo le digo, Señor, estas personas necesitan de un pan, necesitan de un bocado de comida. Y si le digo yo, no, solamente tengo este poquito y no tengo para darte, hermano, ¿y qué pasa si es un ángel de Dios que me ha llegado a la puerta? A ver, qué fe tengo yo en Dios. Y le hemos dado. Y hermanos, la comida a nosotros se nos ha subido de una manera que no sabemos cómo. Gloria a Dios. Amén. ¿Ustedes recuerdan la historia de la viuda? Y Elías, sí, el profeta, que él le dijo, dame a mí primero. Y ella no tenía más sino para su hijo, y ella sabía que se iba a morir porque no tenía más. Y el profeta le dijo, pero me das a mí primero. ¿Usted estaría dispuesto a dar lo que usted tiene sin quedarse en nada? ¿Estaría usted dispuesto, hermano? ¿Estaría usted dispuesto a probarse con Dios lo que Dios puede hacer? Que Dios nos ayude a hacer. A nosotros nos ha pasado. Que Dios nos ayude, hermano. Y aquella viuda no vaciló en dar lo que único que tenía. ¿Recuerdan ustedes de Abraham? Le dio a Abraham un hijo a Dios porque Él lo ordenó. Y después que lo tenía crecido, le dije, dame a tu único, unigénito hijo. Y él lo cogió, se lo llevó, y el hijo le preguntaba, padre, ¿y a dónde está el sacrificio? No te preocupes, Dios proveerá. Cuando él estuvo allí ya listo, que armó todo,
Y agarró al hijo a armarlo y dice, pero padre, ¿y a dónde está el sacrificio? Dios proveerá. Pero Dios proveerá, y agarra el cuchillo. Y cuando le va a hacer así, yo pienso, hermano, en el momento del corazón de Abraham. Yo pienso en el momento del corazón de Isaac. Pero Abraham tenía una promesa, que de su simiente iba a venir el Salvador. Y si él lo sacrificaba, ¿cómo iba a venir el Salvador? Entonces él le creyó a Dios. Amén. Ahora, nosotros estamos creyéndole a Dios. ¿Hay duda de algo? ¿Hay algo que usted le interrumpe su vida espiritual para tener ese crecimiento espiritual? Por eso el tema fue: sembremos una semilla de fe. Pero hermanos, y cuando viene la duda, ¿qué pasa? No podemos dudar de Dios. No podemos. Allá en Hebreos, capítulo 11, y con esta cita cierro la cita también. Hebreos 11:1. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. De hoy en adelante, hágale una promesa al Señor: escudriñe las Escrituras, manténgase en la unión de nuestros hermanos, de sus hermanos, de nuestros hermanos de aquí de la iglesia. Cualquier cosa, hermanito, necesito oración. Hermanita, necesito por favor que me ayude, tengo este problema. No dude en llamar, aquí está el hermano Víctor y su esposa. No dude de llamarlos, que ellos van a estar prestos enseguida a orar por ustedes. Pero tenemos que crecer en la fe. Y cada vez que se trate de levantar la duda, aplastémoslas. Y el Señor, estoy seguro que siempre nos va a dar ese alimento espiritual que tenemos. Dios me lo bendiga. Amantísimo Dios y Padre Celestial, nuevamente, Padre, te damos gracias. Porque a ti te ha placido, Señor, que en este día hayamos disfrutado de las cosas tuyas. Hayamos tenido este descanso, Señor, físico. Y gracias, Señor, por tu santa palabra. Ayúdanos a crecer en ella cada día más. Ayúdanos que nuestra fe aumente, para que así podamos continuar en los caminos tuyos. Que así podamos seguir tu palabra conforme tú quieres que sea. Padre, muchas gracias por todos los presentes. Bendícelos, Señor, las visitas, las personas que han llegado. Señor, dale una porción de bendición satisfecha para ellos. Y que ellos sientan el mismo gozo que sentimos nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.